El polvo se pegaba a la piel de Rosa Álvarez como una segunda piel. Una capa de vergüenza colorada por el sol poniente de Arizona. A los 18 años, estaba arrodillada junto al bloque de subastas, no en una plataforma elevada como el ganado fino, sino en la tierra misma, como una mala hierba que se arranca. El aire espeso de 1874 olía a sudor de caballo, a tabaco barato y al miedo agrio que subía por su propia garganta. El vestido de percal que una vez fue azul, ahora era del color del cielo polvoriento, deshilachado en los puños y manchado por semanas de desesperación. El hambre era un animal vivo en su vientre, royendo y retorciéndose, un dolor tan constante que casi había olvidado cómo era la vida sin él. Unas ásperas ataduras de cuerda le mordían las muñecas, no porque fuera a huir, sino para completar el espectáculo de la humillación. No había a dónde correr. El sonido de las botas sobre las tablas de madera, las risas ahogadas de los rancheros y el silencio acusador de las mujeres del pueblo eran un coro que confirmaba su nueva condición. Ya no era Rosa, la hija de un ranchero. Era una boca menos que alimentar, un objeto puesto a la venta bajo el cielo indiferente. Sus padres, los arquitectos de su vergüenza, estaban cerca, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. No podían mirarla, pero ella sentía su presencia como una quemadura, una traición que dolía más que las cuerdas o el hambre. El subastador, un hombre con un chaleco manchado de salsa y un bigote teñido de tabaco, golpeó su mazo contra un poste, y el ruido sordo pareció quebrar algo dentro de Rosa. El último fragmento de su antigua vida se hizo añicos, dejando solo el terror desnudo de lo que estaba por venir. El hombre del chaleco manchado empezó a hablar. Su voz era un graznido aceitoso, que enumeraba las supuestas virtudes de la mercancía. Dijo que era joven, fuerte y criada en un rancho, capaz de trabajar duro desde el amanecer hasta el anochecer. No mencionó su espíritu, ni sus sueños, ni la forma en que solía cantar a las vacas al atardecer. Esas cosas no tenían valor aquí. Eran pasivos, equipaje inútil en el mercado de la supervivencia. Rosa mantuvo la cabeza gacha, su cabello oscuro caía como una cortina, ocultando las lágrimas silenciosas que trazaban caminos limpios a través del polvo de sus mejillas. Cada palabra del subastador era un golpe, despojándola de su humanidad capa por capa. El calor del sol de la tarde le golpeaba la espalda, pero por dentro sentía un frío glacial, un entumecimiento que se extendía desde el corazón hacia afuera. Podía oír los murmullos de la multitud, especulaciones sobre su destino. La mayoría asumía que terminaría en el salón de mala muerte al final de la calle, una propiedad más del hombre corpulento que ahora la miraba con ojos de depredador. Ese hombre, el dueño del burdel, hizo la primera oferta. Fue una miseria. Apenas el precio de una buena silla de montar, pero nadie la desafió. El silencio que siguió fue pesado y denso, un sudario sobre el futuro de Rosa. El subastador miró a la multitud, sus ojos buscando una contraoferta, pero solo encontró miradas desviadas y rostros impasibles. La gente del pueblo, muchos de los cuales la habían visto crecer, ahora eran cómplices de su ruina con su inacción. Entonces, una figura se movió en el borde de la multitud. Un hombre se adelantó, su presencia creando una onda de silencio a su paso. No era un ranchero ni un comerciante, era un apache, un hombre cuya gente había sido empujada a los márgenes de esta misma tierra. Su rostro estaba marcado por el tiempo y el dolor. Sus ojos oscuros contenían una profundidad que parecía absorber la luz. Estaba solo, vestido con sencillez con piel de ante y mocasines gastados, un paria entre su propio pueblo y un espectro para los blancos. Lo llamaban alce solitario. El subastador frunció el ceño, molesto por la interrupción. Los habitantes del pueblo se apartaron del apache. Su prejuicio era una barrera visible. Alce solitario no les prestó atención. Sus ojos se posaron en Rosa, no con la lascivia del dueño del burdel, sino con una tranquila gravedad que ella no pudo interpretar. Se movió hacia adelante hasta que estuvo a solo unos metros del bloque de subastas.
El silencio se hizo más profundo, cargado de tensión y confusión. El apache no pertenecía a este lugar, a este ritual de desesperación civilizada. Abrió una pequeña bolsa de cuero que llevaba en el cinturón. Con un movimiento deliberado, sacó una sola moneda de oro. Brillaba bajo el sol poniente, una pequeña estrella de esperanza en la creciente oscuridad. La arrojó al aire y la atrapó con un suave sonido metálico. Luego, sin decir palabra, la colocó sobre el poste de madera junto a la mano del subastador. La moneda de oro yacía sobre la madera áspera. Su valor era un grito silencioso en la tensa quietud. Era más de lo que el dueño del burdel había ofrecido, mucho más. Era suficiente para alimentar a la familia de Rosa durante meses. El subastador miró la moneda, luego al apache, y luego de nuevo a la moneda. La codicia luchó con el prejuicio en su rostro. Una moneda de oro era una moneda de oro, sin importar la mano que la ofreciera. El dueño del burdel soltó una carcajada, una mezcla de incredulidad y desprecio. Dijo que el dinero de un indio no era bueno allí, que la chica le pertenecía. Pero la ley de la subasta era clara. La oferta más alta ganaba, y el oro hablaba más fuerte que el odio. Con evidente desgana, el subastador tomó la moneda y la mordió, probando su autenticidad. Asintió bruscamente y declaró a la chica vendida. Vendida a alce solitario. Un murmullo de conmoción recorrió a la multitud. La esposa del herrero se santiguó. El sheriff se movió incómodo, pero no intervino. El dinero había hablado y el asunto estaba zanjado. Alce solitario se acercó a Rosa. Se arrodilló frente a ella. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Sacó un cuchillo de su cinturón, y por un instante el miedo recorrió a Rosa. Pero él no la amenazó. Con un rápido movimiento cortó las cuerdas que ataban sus muñecas. La sangre volvió a sus manos con un hormigueo doloroso. Él no le ofreció la mano. Simplemente se puso de pie y esperó, dándole un momento para absorber su nueva realidad. Había sido salvada de un destino, solo para ser entregada a otro completamente desconocido. Rosa se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban por el hambre y el miedo. Se frotó las muñecas, donde las cuerdas habían dejado marcas rojas y profundas. La multitud empezó a dispersarse, murmurando y sacudiendo la cabeza, ansiosos por distanciarse del extraño giro de los acontecimientos. Sus padres ya se habían ido, desapareciendo entre la multitud tan pronto como el oro tocó la madera. No se despidieron. Su transacción había terminado. Rosa levantó la vista hacia el hombre que ahora era su dueño. Alce solitario, era más alto de lo que había pensado, con una presencia tranquila que parecía fuera de lugar en el caos del pueblo. Su rostro era una máscara de dolor antiguo. Las líneas grabadas en su piel contaban una historia de pérdidas que ella no podía imaginar. Él se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin mirar atrás para ver si ella lo seguía. No había elección. El pueblo le había dado la espalda. Su familia la había vendido. El único camino que le quedaba era el que seguía las huellas de este extraño silencioso. Dejó atrás el bloque de subastas, el lugar de su humillación, y siguió al apache hacia las afueras del pueblo. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, colores demasiado hermosos para un día tan feo. Caminaron en silencio. El único sonido era el de sus pies sobre la tierra seca. Cada paso la alejaba más de todo lo que había conocido. No sabía si caminaba hacia la salvación o hacia una forma diferente de cautiverio, pero por primera vez en semanas, una pequeña y temblorosa pregunta surgió en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que no tenía nada daría su única riqueza por una chica que no era nada para él? El viaje al cañón fue largo y silencioso. Alce solitario caminaba con un paso firme y económico, sin desperdiciar energía, su cuerpo en sintonía con los ritmos de la tierra. Rosa luchaba por seguirle el ritmo. Sus zapatos de ciudad gastados eran inadecuados para el terreno rocoso. La falda de su vestido se enganchaba en los arbustos espinosos, y el aire enrarecido de la altitud le quemaba los pulmones.
El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso, lleno de preguntas no formuladas y dolores no compartidos. Él no la apuraba ni la regañaba. Cuando ella tropezaba, él simplemente se detenía y esperaba a que recuperara el equilibrio. Al anochecer, llegaron a un pequeño manantial que brotaba de unas rocas. Alce Solitario se arrodilló y bebió del agua clara y fría. Luego se hizo a un lado, indicándole a Rosa que bebiera. Ella se arrodilló con vacilación, ahuecando el agua con sus manos. El frescor fue un bálsamo para su garganta reseca. Él sacó de su bolsa un trozo de carne seca y un puñado de bayas secas. Le ofreció la mitad, una porción generosa considerando sus escasas provisiones. Comieron en silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de tinta. Eran las primeras estrellas que veía sin el velo del miedo y la vergüenza. Por primera vez, Rosa no se sintió como una mercancía, sino como una compañera de viaje, compartiendo una comida sencilla bajo el vasto e indiferente cielo. Pasaron varios días viajando, adentrándose cada vez más en el desierto. El paisaje cambió de las colinas onduladas a cañones escarpados y mesetas barridas por el viento. Rosa aprendió a leer las señales sutiles de la presencia de Alce Solitario. Un gesto de la mano para señalar agua, una pausa para escuchar un sonido distante, la forma en que estudiaba el suelo en busca de huellas. Él se movía por esta tierra no como un conquistador, sino como parte de ella. Su conocimiento era profundo e instintivo. Una tarde, una repentina tormenta de verano barrió el desierto. La lluvia caía en láminas heladas, y el viento aullaba a través de los cañones. Alce Solitario encontró rápidamente refugio bajo un saliente de roca. Rosa se acurrucó en el fondo, temblando de frío y miedo. El vestido empapado se le pegaba a la piel, y cada ráfaga de viento parecía atravesarla. Alce Solitario se quitó la manta de lana que llevaba enrollada sobre el hombro. Sin una palabra, la desenvolvió y la colocó sobre los hombros de Rosa. La lana era áspera y olía a humo de leña y a salvia, pero era cálida y seca. El simple acto de bondad la tomó por sorpresa. Era un calor que iba más allá de lo físico, un pequeño gesto que decía que él la veía no como una propiedad, sino como a un ser humano que sentía frío. Ella se envolvió en la manta, el corazón le latía con una emoción nueva y confusa. Era gratitud, mezclada con una creciente curiosidad por este hombre que la había comprado pero que no la trataba como a una esclava. Finalmente, llegaron a su hogar. No era una cabaña ni un tipi, sino una vivienda excavada en la propia pared del cañón, protegida y escondida. La entrada estaba oculta por una cortina de enredaderas secas. Dentro, el espacio era pequeño y sencillo, pero estaba impecablemente limpio y ordenado. Un catre para dormir cubierto con pieles de animales, un hogar de piedra para el fuego y estantes tallados en la roca que contenían vasijas de barro y cestas tejidas. Había una sensación de profunda soledad en el lugar, la quietud de una vida vivida en aislamiento. En un estante, Rosa vio un par de mocasines de niño, diminutos y bellamente decorados con cuentas. Junto a ellos, un pequeño sonajero de calabaza. Eran reliquias de una vida que ya no existía, fantasmas de una familia perdida. Alce Solitario siguió su mirada, y una sombra de dolor cruzó su rostro. No dijo nada, pero Rosa comprendió. Este hombre había conocido una pérdida tan profunda que lo había vaciado. La viruela, susurraban en el pueblo, se había llevado a su esposa y a su hijo, dejándolo solo con sus recuerdos. Él había comprado su libertad, quizás porque entendía lo que era estar solo en el mundo. La vida en el cañón se estableció en una rutina tranquila. Los días estaban marcados por el trabajo. Rosa aprendió a moler maíz hasta convertirlo en harina fina usando una piedra de moler. Aprendió a identificar las plantas comestibles que crecían en las grietas de las rocas y a encontrar agua en lugares que parecían completamente secos. Alce Solitario era un maestro paciente, demostrando las tareas con sus manos. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Él le enseñó a tejer cestas con juncos de yuca. Sus dedos largos y diestros se movían con una gracia hipnótica.
Le mostró cómo curar las pieles de conejo que atrapaba, estirándolas y raspándolas hasta que quedaban suaves y flexibles. Eran habilidades de supervivencia, lecciones de autosuficiencia. Con cada tarea que dominaba, Rosa sentía que una parte de sí misma que había creído muerta comenzaba a revivir. El trabajo duro y el sol le devolvieron la fuerza a su cuerpo. La comida sencilla pero constante llenó el vacío de su estómago, pero fue el silencio y la quietud del cañón lo que comenzó a sanar las heridas más profundas de su espíritu. Lejos de las miradas acusadoras y las expectativas de la sociedad, comenzó a redescubrir su propio valor. No era una carga ni una mercancía. Era una superviviente. Una tarde, mientras barría el suelo de tierra de la vivienda, su escoba golpeó una tabla suelta debajo del catre. La curiosidad la venció. Levantó la tabla y encontró un pequeño hueco en la tierra. Dentro había una caja de madera tallada. Con manos temblorosas, la sacó y la abrió. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, yacía un amuleto de plata. Tenía la forma de una flor del desierto, delicadamente trabajada, con un pequeño trozo de turquesa en el centro. Era la cosa más hermosa que había visto nunca. Sintió una extraña sensación de familiaridad al tocarlo, una conexión que no podía explicar. Cuando Alce Solitario regresó, ella todavía sostenía el amuleto en la mano. Él se detuvo en seco al verlo, y una oleada de emoción cruda y dolorosa cruzó su rostro. Se arrodilló lentamente frente a ella y tomó el amuleto con una reverencia temblorosa. Dijo que pertenecía a su esposa, Arroyo Risueño. La voz de Alce Solitario era un susurro ronco, como piedras rozándose en el lecho de un río seco. Hacía tanto tiempo que no hablaba que las palabras parecían extrañas en el aire. Le contó a Rosa la historia del amuleto. No era apache. Se lo había regalado la madre de Arroyo Risueño, una mujer de piel clara, que había sido acogida por su tribu cuando era una niña. La mujer nunca habló de su pasado, pero llevaba consigo esta pieza de plata, el único vestigio de su vida anterior. Arroyo Risueño lo había atesorado, creyendo que contenía el espíritu de su madre perdida. Mientras Alce Solitario hablaba, un recuerdo lejano se agitó en la mente de Rosa. La abuela Elena, su propia abuela, solía tararear una melodía mientras cosía. Y en la esquina de sus sábanas más finas bordaba un pequeño símbolo, una flor del desierto casi idéntica a la del amuleto de plata. Era un secreto familiar, un patrón cuyo significado se había perdido en el tiempo. Rosa describió el símbolo bordado a Alce Solitario. Describió la forma de los pétalos, la curva del tallo. Vio cómo los ojos del hombre se abrían de par en par con una comprensión asombrosa. La historia de su abuela tenía un agujero, un capítulo perdido. Había tenido una hermana, capturada en una incursión cuando eran niñas. La familia nunca supo qué fue de ella. La dieron por muerta. Pero no estaba muerta. Había sido encontrada por los apaches, criada como una de los suyos, y se había convertido en la madre de Arroyo Risueño. La abuela de Rosa y la madre de la esposa de Alce Solitario eran hermanas. El amuleto no era solo una pieza de plata, era un puente entre dos mundos, dos familias, dos historias destrozadas. Rosa y Alce Solitario se miraron, ya no como comprador y comprada, sino como algo completamente diferente. Eran parientes. La sangre que corría por sus venas, aunque diluida por el tiempo y la tragedia, provenía de la misma fuente. La revelación se asentó entre ellos, cambiando la atmósfera del cañón. El silencio ya no era de distancia, sino de una comprensión compartida. Eran los últimos vestigios de un linaje fracturado, unidos por un trozo de plata y un siglo de dolor. La dinámica de su existencia cambió sutilmente. Él comenzó a llamarla por su nombre, Rosa, y ella comenzó a ver el hogar en las paredes de piedra de la vivienda del acantilado. Pero el mundo exterior no había olvidado. Una mañana, una sombra cayó sobre la entrada de la cueva. No era una nube pasajera. Eran hombres a caballo. Sus uniformes azules
eran una mancha discordante contra la roca roja del cañón. La caballería de los Estados Unidos había venido a rescatarla. El capitán era un hombre joven con ojos pálidos y una mandíbula apretada por la justicia propia. Había oído historias en el pueblo, susurros sobre una chica blanca vendida a un salvaje. Vio a Rosa, más sana y fuerte de lo que la recordaba, vestida con un vestido remendado pero limpio. Vio a Alce Solitario de pie a su lado, no como un captor, sino como un guardián. El capitán no vio los matices, vio lo que esperaba ver, una víctima y un villano. Le ordenó a Rosa que viniera con ellos, que estaba a salvo. Rosa miró a Alce Solitario, cuyo rostro se había convertido en una máscara de piedra. Sabía lo que significaba esto. Para el mundo del hombre blanco, él era culpable de secuestro, de un crimen que se castigaba con la horca. No importaba que él la hubiera salvado, que la hubiera tratado con bondad. La ley no veía la bondad, solo el color de la piel. Al mismo tiempo, otra amenaza se materializaba. En las alturas del cañón, observando en silencio, había un grupo de guerreros apaches. Su líder, un hombre llamado Escorpión Negro, había sido durante mucho tiempo un rival de Alce Solitario. Escorpión Negro creía que Alce Solitario había deshonrado a su pueblo al participar en el comercio de humanos del hombre blanco. Lo veía como un traidor, uno que adoptaba las formas corruptas de sus enemigos. Los guerreros no estaban allí para ayudar, estaban allí para juzgar. Esperaban ver qué haría Alce Solitario. Si luchaba contra los soldados, violaría la frágil paz. Si se rendía, demostraría su debilidad. Y si Rosa se iba con los soldados, confirmaría la acusación de Escorpión Negro. Alce Solitario estaba atrapado entre dos mundos, cada uno con sus propias leyes y sus propios castigos. La situación era una trampa mortal. El capitán de la caballería insistió. Dijo que Rosa debía ir al fuerte a prestar declaración. Era la ley. Alce Solitario fue puesto bajo arresto, sus manos atadas a la espalda. La ironía era cruel. El hombre que había liberado a Rosa de sus ataduras ahora estaba atado él mismo. Mientras los soldados lo conducían, Alce Solitario le dirigió a Rosa una sola mirada. No había súplica en ella, solo una profunda y resonante tristeza. Le estaba confiando la verdad, esperando que ella supiera qué hacer con ella. Rosa sintió el peso del amuleto de plata que se había puesto alrededor del cuello. Era frío contra su piel, un recordatorio de la conexión que ahora amenazaba con destruirlos a ambos. Se enfrentaba a una elección imposible. El viaje al fuerte fue una procesión sombría. Alce Solitario caminaba con la cabeza alta, su dignidad intacta a pesar de las ataduras. Rosa cabalgaba en un caballo de repuesto, el capitán a su lado, intentando consolarla con promesas de seguridad y justicia. Pero las palabras del capitán sonaban huecas. Su idea de la justicia significaba la muerte de Alce Solitario. A su llegada al fuerte, la noticia ya se había extendido. Los habitantes del pueblo se habían reunido, ansiosos por presenciar el drama. Vio a sus padres entre la multitud, sus rostros una mezcla de alivio y aprensión. Se sentían reivindicados, su hija rescatada del salvaje. No entendían que ellos eran los verdaderos villanos de esta historia. La llevaron a una pequeña oficina, que serviría como sala de audiencias improvisada. El comandante del fuerte, un hombre mayor y cansado, presidiría. El capitán estaba allí, junto con el sheriff del pueblo. Alce Solitario fue conducido y colocado en un rincón, un prisionero silencioso esperando su sentencia. Afuera, Escorpión Negro y sus guerreros observaban desde la distancia. Su presencia era una presión silenciosa sobre los procedimientos. El comandante le pidió a Rosa que contara su historia. Le aseguró que estaba a salvo, que solo necesitaba decir la verdad. Pero, ¿cuál era la verdad? La verdad del hombre blanco la convertiría en una víctima trágica y colgaría a Alce Solitario. La verdad más profunda, la del amuleto de plata y el parentesco de sangre, era una historia que este tribunal no estaba preparado para escuchar. El capitán le susurró, animándola a describir su terrible experiencia,
a condenar al hombre que la había comprado. Hacerlo aseguraría su lugar de nuevo en la sociedad, limpiaría la mancha de la subasta. Sería fácil. Sería una mentira. Rosa se puso de pie. El suelo de madera se sentía sólido bajo sus pies. Sintió el peso del amuleto contra su pecho. Miró a los rostros de la sala. Vio la expectación en los ojos del capitán, la vergüenza en los de sus padres, la indiferencia en los del sheriff. Luego miró a Alce Solitario. Él la miró directamente. Sus ojos no le pedían nada, pero le ofrecían fuerza. En ese momento, ella tomó su decisión. Su voz, cuando habló, fue clara y firme. No era la voz de una víctima asustada. Era la voz de una mujer que había encontrado su poder en el lugar más inesperado. Comenzó su historia no en el cañón, sino en el bloque de subastas. Describió el hambre, el miedo y la humillación. Describió cómo sus propios padres la habían vendido para salvarse a sí mismos, un acto de crueldad disfrazado de necesidad. Un murmullo recorrió la sala. Sus padres se encogieron bajo el peso de su testimonio. Ella no les ahorró ningún detalle. Hizo que la sala sintiera el polvo en su garganta y las cuerdas en sus muñecas. Luego habló de Alce Solitario. No lo describió como un captor, sino como un salvador. Contó cómo él pagó un precio exorbitante no para poseerla, sino para liberarla de un destino peor que la muerte. Describió su bondad silenciosa, la manta en la tormenta, la comida compartida, las lecciones de supervivencia. Pintó una imagen no de cautiverio, sino de sanación. El capitán intentó interrumpir, insistiendo en que ella estaba confundida, que había desarrollado afecto por su captor. Pero el comandante del fuerte lo silenció con un gesto de la mano. Quería escuchar el final de la historia. Rosa entonces se quitó el amuleto del cuello. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, la plata brillando en la luz polvorienta. Contó la historia del amuleto, la historia de dos hermanas separadas por la violencia, una criada entre los blancos, la otra entre los apaches. Trazó el linaje, conectando a su abuela con la madre de la difunta esposa de Alce Solitario. Terminó su testimonio con una declaración que resonó en el silencio de la sala. Dijo que Alce Solitario no era su captor, era su pariente. Y su lugar no estaba aquí, en este mundo que la había descartado, sino con él, en el hogar que habían comenzado a construir juntos. Reclamó su sangre apache, no como una carga, sino como un honor. Eligió la familia por encima de la raza, la verdad por encima de la conveniencia. La sala quedó en un silencio atónito. La narrativa simple de la víctima rescatada y el salvaje villano se había hecho añicos. La verdad era mucho más complicada y mucho más hermosa. El comandante del fuerte miró a Alce Solitario, luego a Rosa, y luego al amuleto que todavía sostenía. Vio la verdad en sus ojos, la inquebrantable convicción en su voz. Afuera, uno de los exploradores apaches del fuerte que había estado escuchando en la puerta corrió hacia Escorpión Negro. Le repitió la historia de Rosa, la historia del amuleto, la declaración de parentesco. Escorpión Negro escuchó. Su rostro severo se suavizó con una comprensión lenta. La deshonra que había percibido era en realidad un acto de honor. Un hombre cumpliendo con una obligación familiar que ni siquiera sabía que tenía. El comandante del fuerte tomó una decisión. Desestimó todos los cargos contra Alce Solitario. Declaró que no se había cometido ningún crimen, que se trataba de un asunto familiar que estaba fuera de su jurisdicción. Liberó a Alce Solitario de sus ataduras. Los padres de Rosa salieron apresuradamente de la sala, sus rostros quemados por la vergüenza pública. Nunca más serían vistos como víctimas de la mala suerte, sino como los autores de una crueldad inimaginable. La gente del pueblo se dispersó en silencio, sus certezas destrozadas. Habían venido a ver un linchamiento y en su lugar habían presenciado una resurrección. Rosa y Alce Solitario salieron del fuerte a la luz del sol. Escorpión Negro y sus guerreros los esperaban. No había hostilidad en sus ojos, solo un respeto recién descubierto. Escorpión Negro desmontó y se acercó a Alce Solitario. Habló en apache.
Su voz era grave. Dijo que Alce Solitario había actuado con honor, que había reunido a la sangre perdida con su pueblo. Reconoció a Rosa no como una extraña, sino como una de ellos, una nieta del clan. La enemistad se había disuelto, reemplazada por el vínculo de parentesco. Regresaron al cañón, no como dos individuos solitarios, sino como el comienzo de una nueva familia. Reconstruyeron su vida, no en dos mundos separados, sino en un espacio intermedio, un puente forjado con respeto y comprensión. Su hogar se convirtió en un refugio, un lugar donde las líneas entre blanco y apache se difuminaban y desaparecían. Demostraron que la familia no se definía por el color de la piel o las costumbres, sino por la lealtad, el honor y el amor. 50 años después, un joven historiador de la Universidad de Arizona estaba revisando los archivos del pequeño museo del condado. En una vitrina polvorienta, encontró un amuleto de plata con forma de flor del desierto. La etiqueta adjunta estaba descolorida y era difícil de leer. Contaba una historia fragmentada de una subasta, un guerrero apache y una chica de rancho. Intrigado, el historiador comenzó a investigar. Desempolvó viejos registros del fuerte, leyó diarios olvidados y entrevistó a los nietos de los que habían presenciado los acontecimientos de aquel día. Poco a poco, reconstruyó la historia completa de Rosa Álvarez y Alce Solitario. Descubrió que no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Su pequeña granja en el cañón se convirtió en un punto de encuentro, un lugar de comercio y paz entre los colonos y los apaches. Tuvieron hijos, que a su vez tuvieron hijos, creando un linaje que era un testimonio vivo de su valor. El historiador escribió un libro sobre ellos, un libro que corregía el registro histórico. Contaba la historia no de una víctima, sino de una mujer de una fuerza increíble. No de un salvaje, sino de un hombre de profundo honor. El libro demostró que el verdadero valor de una persona no reside en su riqueza o estatus social, sino en su carácter. La historia de Rosa y Alce Solitario se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que a veces los rechazados se convierten en la base de algo hermoso y duradero. Su legado no estaba escrito en piedra ni en monumentos, sino en las vidas de las generaciones que siguieron. Un legado de resiliencia, unidad y del precio incalculable de la verdadera libertad. ¿Cuántos héroes olvidados como ellos construyeron el mundo que habitamos hoy? Reconoceríamos su valor si nos cruzáramos con ellos, o nos apartaríamos, cegados por nuestros propios prejuicios.